referirá a procedimientos, recursos procesales y despido. Modera María Alejandra Ceroni Valenzuela. Bien, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con el octavo panel de hoy, que tiene el título Procedimientos, recursos procesales y despido. Contamos hoy día con los expositores que van a participar en este octavo panel. Dame un segundo, por favor, para... No sé qué dice la hojita que tú me escribes. En primer lugar, tenemos a doña Valeria Zúñiga Aravena. Ella es abogada de la Universidad de Concepción. Se desempeñó durante toda su vida laboral en el Poder Judicial, tanto como relatora de la Ilustrísima Corte de Concepción y desde los inicios de la reforma como jueza de letras del trabajo. Actualmente ocupa el cargo de relatora de la Cuarta Sala de la Corte Suprema. También nos acompaña don Patricio Mella Cabrera, profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad de Concepción, director del Departamento de Derecho Laboral de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, y doña Lucía de Besa Arregui. Ella es doctora en Derecho de la Universidad de los Andes, actualmente docente investigadora de la Universidad Finisterra, a quienes saludamos cordialmente y le damos la bienvenida. El primer tema a tratar en este octavo panel se lleva como título Reglas y estándar de la prueba en materia de despido, que lo va a exponer doña Valeria Zúñiga Aravena. Ella ha señalado como síntesis o resumen para poder empezar a adentrarnos en esta exposición, poder determinar el estándar probatorio exigible en los juicios de despidos en sus distintas hipótesis. Además, nos solicita tener presente conceptos que van a ser importantes a desarrollar durante este tema, que corresponden a prueba clara y convincente, indicios suficientes y prueba relevante. ¿Cuál es la finalidad que se busca a través de esta ponencia? Poder determinar el estándar probatorio que se aplica a las distintas circunstancias de un despido injustificado, indebido, improcedente o vulneratorio de derechos fundamentales. Con esta breve introducción damos paso a la exposición de doña Valeria Zúñiga. Gracias. Bueno, primeramente quiero agradecer a la Universidad de Concepción, especialmente a Álvaro por la invitación y, por supuesto, a la Sociedad Chilena de Derecho al Trabajo, de la cual soy parte. Y tal como decía Alejandra, el objeto de este recurso es determinar el estándar probatorio o un acercamiento al estándar probatorio aplicable a los casos de despido. Todos sabemos que la reforma procesal laboral fue la última reforma que se aplicó en nuestro país en forma gradual y que si hacemos en general si vemos cómo ha funcionado esta reforma, diríamos que durante estos casi 15 años ha sido una reforma exitosa. Y que si bien esta reforma intentó un esfuerzo de modernización y de legitimar en distintos aspectos a través de la tutela judicial efectiva el procedimiento laboral, teniendo en consideración sus características de oral, público, concentrado y en lo atingente algunos principios como el de inmediación y celeridad, no establece ninguna de sus reglas, y si revisamos el Código del Trabajo, no establece un estándar probatorio aplicable a las causas laborales, como sí lo hace, por ejemplo, y que todos lo conocen, el Código Procesal Penal, respecto del estándar que determina que es más allá de toda duda razonable. Siempre ello asociado al principio de inocencia y indubio pro reo, sin consagrar para materia laboral una norma general de convicción. Todo esto implica, en abstracto, un proceso de distribución de los errores en materia judicial. Es decir, más allá de toda duda razonable, significa que el estándar probatorio siempre va a favorecer al imputado, por cuanto en caso de error, en la sentencia judicial condenatoria, los costos de una condena errónea siempre son del Estado y no del condenado a imputado. Para el caso de materia civil, se establece que el estándar adoptado es de una menor exigencia de más allá de toda duda razonable, ¿no es cierto?
que es un sistema denominado de probabilidad prevaleciente. Es decir, que si entendemos que en el proceso penal el estándar probatorio, es decir, lo que se va a exigir para tener un hecho probado, para luego subsumirlo en el derecho y de ello determinar una conclusión que va a establecer la sentencia, si es de un 85, un 100% de probabilidad, en el caso de civil es un 50+1. Es decir, que se tenga algo, que el hecho resulte más probable que haya acaecido. Mientras que en materia penal es que seguramente haya acaecido, si es que lo podemos llevar como a frases conceptuales. Y además tenemos que tener en cuenta que el sentenciador está siempre obligado a fundamentar y motivar su decisión. Ello es parte del debido proceso y por lo tanto es necesaria siempre una apreciación crítica del material probatorio que tenemos durante el juicio. Si bien tenemos reglas de valoración de la prueba por el artículo 456 del Código del Trabajo, es decir, las reglas de la sana crítica, no existe, como les decía, un estándar probatorio como si podría ser la prueba prevaleciente o en materia penal más allá de toda duda razonable. Esto finalmente es lo preferible es que esto lo establezca el legislador. Porque en general un régimen de convicción nos sirve, uno, para justificar la decisión del juez, sin olvidar que en esta justificación, además, siempre es el pie para el sistema recursivo, para que sean revisadas todas las sentencias del juez. Entonces, la sentencia del juez nunca puede ser distinta, o las conclusiones que establece la sentencia del juez no debería ser distinto a los hechos que se encuentran probados en el juicio. Por lo tanto, la actividad probatoria siempre es una actividad de persuasión y lo que pretende crear en el juez es un estado de certeza suficiente, porque nunca, siempre solo lo probable, el juez no estuvo ahí en el momento en que ocurrieron los hechos, para que estos hechos sean subsumibles en la norma y dictaminar la resolución que va a poner término al conflicto. Y, bueno, esto en realidad ocurre en la mente del juez en el momento en que ya, para el caso laboral, tuvimos la audiencia preparatoria, que es el momento de la inclusión de la prueba, que se va a determinar por su pertinencia y su relevancia, según el artículo 453, número 4 del Código del Trabajo. Luego viene la etapa, cuando ya termina el juicio, cuando el juez se siente en su escritorio con todas las pruebas, la etapa de valoración de la prueba. Y ahí hacemos aplicable el artículo 456 del Código del Trabajo, es decir, las reglas de la sana crítica. Pero luego, a esos hechos que ya tenemos valorados, tenemos que subsumirlos en una conclusión jurídica y por lo tanto ahí viene la aplicación del estándar. Este es el último paso que no está regulado en la legislación laboral, a pesar de ser una tarea legislativa. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el umbral de suficiencia, el parámetro a utilizar por el tribunal para decidir que se encuentra satisfecho con la evidencia presentada por la o las partes respecto de los hechos? Es decir, ¿cuántas pruebas se necesita para que se acredite un hecho y ello nos lleve a una conclusión? O, por otro lado, si lo vemos desde el otro lado, ¿cuál es el margen de error aceptable en la asignación que efectúa el tribunal? ¿Es necesario que exista un 100% de acreditación de la afirmación? Hablar de estándar probatorio, entonces, es siempre, como es una regla de distribución de errores, finalmente, es siempre considerar que la decisión puede ser falible y que si bien lo que el deber ser sería evitar a toda costa una decisión errónea, siempre va a haber un margen de tolerancia asumible por la ciudadanía en atención a los intereses que están en juego. Finalmente es una decisión moral y que implica siempre, como les digo, una aceptación del error.
La Corte Suprema ha señalado que en nuestro ordenamiento jurídico las decisiones judiciales no deben resultar en meros actos de voluntad o ser fruto de simples impresiones de los jueces, sino que deben ser el corolario de la estimación racional de las probanzas. Además, el estándar cumple una función relevante en el derecho al trabajo porque la existencia de una norma que consagre un estándar probatorio contribuye a que se anticipen decisiones o se modelen las conductas de las personas en función a la carga procesal que les impone la ley. Y por lo tanto, eso sirve para que los ciudadanos cumplan la ley, en el caso, si cae en el error en el caso del empleador o el trabajador. Y como les decía, también tiene un rol importante en la potestad recursiva. Ahora, analizando cada uno de los casos de despido que encontramos en el Código del Trabajo, es decir, despido improcedente, indebido o injustificado, y además despido vulneratorio de derechos fundamentales, mi tesis, a la cual también tengo sí que hacer, nombrar a mi compañero y colega, don Fernando Ester, por cuanto esta tesis, varias de estas ideas provienen de un trabajo que hizo en el curso de argumentación jurídica y que se ha ido enriqueciendo acá. Así que no puedo dejar de nombrar. Entonces, ¿cuál podría ser llegar la regla general, hacer la regla general que podríamos encontrar en el Código del Trabajo de estándar de prueba, primero para el despido indebido, teniendo en consideración cuál es el estándar de prueba en materia civil, que como les decía era la prueba prevaleciente? Se dice que la regla general es estándar probatorio de prueba prevaleciente y solo cuando se trata de hechos particulares u otras circunstancias se abre la puerta para distribuir el error de otra forma y por lo tanto para aplicar otro estándar probatorio como sería el penal, que es mucho más alto. Y el estándar que podríamos aplicar o que parece que el legislador fue el que pensó en la redacción del Código del Trabajo sería el estándar de prueba clara y convincente, por lo menos para materia de despido, porque el artículo 160, número 1, nos exige, teniendo en consideración que nuestro sistema es de estabilidad relativa impropia en el empleo y que existen un grupo de causales que son de culpa del trabajador, que son estas del artículo 160, en que la relación laboral va a terminar sin derecho a ninguna indemnización y que el derecho al trabajo va mucho más allá de un intercambio de bienes por servicios, que además es un contrato intuito persona, que la estabilidad no está consagrada en forma absoluta, que exige el artículo 160 para estas causales de culpa. Exige que se traten de causales graves, pero debidamente comprobadas, lo cual es indicativo de una regla estándar de prueba distinta a la calificación de la conducta propiamente tal. Es decir, es indicativa de un grado de corroboración superior al normal, que sería el que se aplica en materia civil. ¿Por qué? Porque acá se altera y se exige un baremo superior, ya que estamos cargando a una de las partes con un mayor porcentaje de error judicial en el establecimiento de los hechos, y por lo tanto le estamos exigiendo un esfuerzo probatorio superior a quien pretende poner término al despido por alguna de estas causales sin derecho a indemnización alguna. Y por lo tanto, sobre quien recae este estándar probatorio de acreditar más allá de la prueba prevaleciente, ya que los hechos deben estar debidamente comprobados y eso lo podemos asimilar al estándar de prueba que ya indiqué, es sobre el empleador. Y por lo tanto, esto parece razonable, puesto que el trabajador, en estos casos que ha mejorado la distribución de los riesgos, atendía a las consecuencias que se podrían adoptar en una decisión judicial, cuál es la pérdida del empleo sin derecho a indemnización y posiblemente por el tipo de causal, hipotecando su contratación en el futuro. Entonces, la naturaleza de los hechos no es la naturaleza de los hechos la que impone el estándar, sino las consecuencias de la decisión judicial. Ahora,
Esta es la regla de estándar judicial que encontraríamos en el Código del Trabajo. Entonces, ¿qué hacemos respecto a estándar probatorio en materia de despido injustificado e improcedente? Igualmente, yo creo que nos sirve la misma norma legal del artículo 160, número 1, y porque con eso satisfacemos igualmente la finalidad que se ha denominado como heurística de esta determinación, atendido que el empleador siempre va a tener en vista la exigencia legal de prueba clara y convincente para ejercer el despido, aun cuando sea por estas otras causales que son más objetivas o que devienen, por ejemplo, las necesidades de la empresa por la realidad económica. Y además, que exista un estándar superior para el despido disuade al empleador de poner término al contrato por cualquiera de estas causales. Solo lo va a poder hacer cuando existan antecedentes relevantes que lo avalen. Y desde el punto de vista recursivo, como es un imperativo legal exigible, podría conocerse por vía del recurso de nulidad. Yo creo que a través de la causal del artículo 478 letra C, que es la calificación jurídica, no del 478 letra B, por cuanto eso se refiere a la sana crítica. Encontré un ejemplo de la Corte Suprema en que efectivamente, tratándose de causal, por ejemplo, de desahucio, se le exige al empleador un mayor estándar de prueba para finalmente determinar que sí es posible aplicar el desahucio dado la calidad de trabajador, porque no solamente se le exige que haya tenido un cargo de subgerente, que podría ser a primera vista lo que podría indicar que podría aplicársele la causal de desahucio, sino que además exige otros hechos acreditados para superar el estándar jurídico. Y por lo tanto, en ese caso, aparece como un indicio de lo que se está aplicando entonces la regla del artículo 160, número 1 del Código del Trabajo. Ahora, en materia de despido vulneratorio de derechos fundamentales, creo que aun cuando uno pudiese pensar que el artículo 493 relativo a la prueba de indicios corresponde a un estándar probatorio, en realidad no es así, por cuanto este se refiere a la carga de la prueba. ¿A quién le corresponde la carga de la prueba? ¿No es cierto que hay un aligeramiento de la carga de la prueba respecto del trabajador? Y aun cuando uno pudiese pensar, sí, esto corresponde a la lógica de los beneficios, porque en caso de vulneración de derechos fundamentales, la regla es acoger los reclamos a ciertos derechos fundamentales del trabajador sin preocuparse de justificar el reparto de los costos del error. Pero la carga de la prueba es conceptualmente distinta a el estándar de prueba, porque la carga de la prueba se aplica después, cuando hay incertidumbre si se logró el estándar de prueba o no. Por lo tanto, ahí cuando hay insuficiencia de prueba para lograr el estándar es cuando el juez se pregunta, ya, pero este hecho, ¿a quién correspondería aprobar? Y en el caso del despido vulneratorio, como el legislador prevé con antelación que aquí puede haber una insuficiencia de prueba respecto del trabajador, es que rescata esta regla de la prueba de los indicios, pero que se refiere a la carga de la prueba, y que por lo tanto el estándar probatorio se mantendría, seguiría siempre siendo el del artículo 160, número 1. Y respecto del estándar probatorio que podríamos utilizar para el resto de las materias de que trata la codificación laboral, materias distintas del despido, entonces el estándar procesal del trabajo es el común en materia civil de prueba prevaleciente que divide el riesgo por partes iguales. Aun cuando tengamos siempre esta concepción o premisa que pudiese justificar que en el derecho laboral el estándar fuese superior, por cuanto, como le dice el profesor Larrocó, el estándar de la probabilidad prevaleciente o la regla del 0,5 debe ser protegido por algún grado de inercia, de modo que el juez únicamente se aparte de él con buenas razones, por cuanto las consecuencias de una sentencia civil errónea también pueden ser ruinosas para un individuo. Y confirma además esta interpretación que cuando el legislador ha querido establecer un estándar probatorio mayor al del 0,5, el 50 más 1, que de la prueba prevaleciente, lo ha dicho expresamente, como en el caso del artículo 160, número 1, es decir,
que los hechos estén debidamente comprobados. Y por lo tanto, eso nos lleva a apartarnos y aplicar el sistema general. Ahora, esto no significa que no se tenga en vista en el Código del Trabajo ciertas ventajas procesales para la parte más débil, que es el trabajador, pero eso las vamos a encontrar en otras reglas que no dicen relación con el estándar probatorio, sino que, por ejemplo, la carga de la prueba, la regla de los indicios, la facultad de tener por tácitamente admitidos los hechos del artículo 453, número 1, inciso séptimo. La exclusión de la prueba obtenida por medios ilícitos con vulneración de derechos fundamentales, la facultad de estimarse por probadas las alegaciones por la parte contraria cuando no se exhiben los documentos del artículo 453, número 5 del Código del Trabajo, la facultad del juez de decretar diligencias probatorias, del artículo 453, número 9, en los juicios de despido, la prohibición del empleador de poder alogar otros hechos que no sean los contenidos en la carta de despido, etcétera. Y finalmente, entonces, como conclusión, para terminar, parece adecuado que se mantenga y se proteja, en este caso, un estándar de igualdad en la distribución del error judicial como regla general, pero con reglas especiales para casos particulares, reforzando la posición del trabajador con normas que faciliten el establecimiento de los hechos en las etapas de la construcción probatoria, sin perjuicio de la exigencia de este estándar mayor para los casos de despido. Eso. Gracias. Bien, muy interesante la exposición de doña Valeria Zúñiga. Ahora vamos a dar paso a la exposición de doña Lucía de Besarregui, cuyo tema es despido disciplinario, honra y tutela, consideraciones en torno a la falsedad de la conducta como indicio suficiente. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Bueno, antes que nada, quisiera agradecer a los organizadores de estas jornadas nacionales. Gracias por su preocupación, acogida y profesionalidad en la organización. Ha sido una experiencia realmente enriquecedora para mí. Agradezco también a la moderadora, la primera ponente. Y bueno, creo que lo que voy a hablar un poquito, comentar con ustedes, sigue, creo, en armoniosa línea a lo que ya nos comentó la magistrada, ¿no? En el contexto, me voy a referir al contexto del despido disciplinario. En este contexto, creo que merece examinarse con un poquito más de detalle la fundamentación de las sentencias judiciales que se pronuncian a propósito de demandas de tutela laboral por vulneración al derecho a la honra con ocasión del despido, de ese despido disciplinario. En varios fallos pronunciados sobre este tipo de denuncias, se observa que muchas veces los jueces desestiman la existencia de indicios suficientes de lesión del derecho a la honra, pero luego concluyen que esta conducta indebida que fue imputada en la carta de despido es falsa. Esto es incierta o contraria a la verdad. No sé si si se va explicando la idea. Vale, ya me dirán ustedes si es que me enredo. Entonces, de esta forma rechazan la tutela, ¿no?, por falta de indicios suficientes, pero acogen la subsidiaria de despido injustificado. Una primera razón que me parece muy valiosa y una primera razón muy razonable, ¿no?, es la falta de cumplimiento en esa demanda de los requisitos del artículo 446, número 4 del Código, ¿no?, que, como sabemos, exigen al demandante exponer de forma clara y circunstanciada los hechos y fundamentos de derecho que fundamentan la pretensión. Claro, esto es del todo razonable. ¿Por qué? Porque es lo que permite al juzgador determinar los hechos sobre los cuales deberá recaer la prueba, o que, conforme al inciso 7, ¿no?, del número
bueno, artículo 453, ¿no? El número 1, podrán ser tácitamente admitidos en caso de que el demandado no conteste la demanda o no niegue expresamente los hechos, ¿no? Pero una segunda razón, un poquito más problemática a mi juicio, por la cual muchas veces se desestima la existencia de indicios suficientes de lesión del derecho a la honra con ocasión del despido disciplinario, ¿no? Es que la carta de despido sí ha cumplido los requisitos formales, esto es, se encuentra motivada de acuerdo a las exigencias del artículo 162 del Código del Trabajo, y además los términos en los que se encuentra redactada no han sido vejatorios, ¿no? Ni su contenido ha sido divulgado a terceros. Tal fue el caso bastante reciente de un trabajador que a solicitud de su empleador se sometió a un test de marihuana por la H. Y fruto del resultado de este test fue despedido por la causal de caducidad, ¿no? Del artículo 160, número 7. Esto es por incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato de trabajo. ¿Cuál fue el problema? Que este ex trabajador demostró en juicio que la H había errado al realizar el examen y el análisis de contramuestra. Entonces, logró probar que los hechos en los cuales se fundaba el trabajador, ¿no? Logró probar que los hechos en los que se fundaba la causal no eran verdaderos. No obstante, el juez de letras, siguiendo un poco esta forma de consideración, ¿no? Concluyó que a pesar de que los hechos en los que se había fundado la desvinculación disciplinaria eran errados, no podía considerarse que existiesen indicios suficientes de vulneración del derecho a la honra. ¿Por qué? Por las razones que veíamos, ¿no? Porque la carta estaba motivada, ¿no? Porque el trabajador no pudo comprobar que hubiese sido divulgada a terceros, ¿ya? Y tampoco la carta contenía términos vejatorios nada de ningún insulto, ¿no? Entonces, esto a mí me hace reflexionar y pienso, me gustaría quizá dar una pequeña luz, ¿no? En este tema tan complicado, que podría un poco resolverse, no 100%, ¿no? Pero un poquito más, ¿no? Reconsiderando la relación que existe entre dos conceptos que están muy vinculados, pero que muchas veces nos pasan desapercibidos. La relación existente entre la justificación suficiente como criterio de legitimidad para no vulnerar un derecho fundamental y el despido injustificado. La justificación suficiente, contenida, estatuida, ¿no? Lo sabemos en el artículo 485, inciso 3 del Código, es un criterio fundamental para evaluar la legitimidad de una medida frente a una posible lesión. Es más, tan fundamental es que el mismo artículo 493 del Código del Trabajo, que ya nos mencionaba la magistrada, ¿no? Hace una alusión a la justificación, porque habla no de justificado, pero sino del fundamento. Bueno, el fundamento no es otra cosa que la justificación, ¿no? Son dos normas que están intrínsecamente relacionadas. Esta armonía entre ambas normas nos permite afirmar que el despido, como medida del empleador, debe encontrarse suficientemente justificado, ¿no? O fundado, en los términos del 493, para que no resulte lesivo, ¿no? No hace falta que esté completamente justificado, ¿no? En términos de que no haya espacio alguno al cuestionamiento, pero sí de que lo esté de un modo suficiente, o podríamos decir, de acuerdo a la Real Academia Española, bastante para lo que se necesita en este caso, ¿no? Ello alude, sin duda alguna y como mínimo, a criterios como la no arbitrariedad, el cumplimiento de las normas llamadas, ¿no?, del debido proceso de desvinculación, ¿no? Por ejemplo, la correcta investigación en un acoso sexual o laboral, ¿no? La temporalidad del despido, la proporcionalidad. Son criterios que a fin de cuentas aluden a la razonabilidad y al equilibrio de la medida.
Perfecto. Estamos entonces entendiendo el adverbio suficientemente. Cabe preguntarse entonces cuándo un despido estará completamente justificado. Y eso se resuelve, tal como señalaba muy bien antes, ¿no? Nuestra magistrada acudiendo, pues, al artículo 162 y al 168. ¿Por qué? Porque el 162 primero me habla de ciertos requisitos, ¿no? De formalidad. Yo tengo que invocar una causal y motivar esa causal. Pero luego, además, hay un tercer requisito, es que la motivación sea real, ¿no? Que los hechos en los que se funda la causal obedezcan a la realidad, ¿no? Por eso aparece la figura del despido disciplinario que es tan potente, ¿no? A ver, ¿y qué tiene que ver esto con la tutela, básicamente? Comprender y con la honra. Bueno, comprendiendo que significa suficientemente justificado y completamente justificado, ¿vale? Volvamos al ámbito de la tutela laboral, por vulneración del derecho a la honra con ocasión del despido disciplinario. Cabe reflexionar, ¿qué sucede realmente en términos indiciarios si la persona trabajadora logra probar que la medida adoptada por su empleador, consistente en un despido disciplinario, careció de fundamento real? Bueno, creo que en esos casos, obviamente, es el trabajador el que probó que la medida fue injustificada, ¿no? Pues ya que el motivo aducido por ese empleador no habrá obedecido a la realidad de los hechos, ¿no? A mi juicio, esa falta de fundamento en la realidad que despoja de completa justificación de la medida en los términos del 168 sí constituye un indicio suficiente de vulneración del derecho a la honra. Y es que ¿por qué? Si no hubo un insulto, no hubo una divulgación expresa. Porque la experiencia humana nos muestra que aun cuando un empleador tome los resguardos para desvincular disciplinariamente a un trabajador de la forma más cordial posible y para no divulgar el contenido del despido, es bastante probable que el entorno que rodea a esa persona, familiares, colegas, jefaturas, amigos, termine enterándose igual, ¿no? Sea porque esa persona no se guardó para sí el despido, lo normal es que si a uno lo despiden, igual tú lo comentas. Entonces ya hubo un tercero que pasó a enterarse, ajeno al empleador. Sea porque más de alguno se enteró de alguna forma y divulgó el hecho. Y no vamos a negar que un hecho que funda un despido disciplinario suele ser más o menos jugoso. Entonces es altamente probable que antes o después la honra de ese trabajador, que recordemos que es la honra, esa aprehensión social del honor por parte de terceros, resulte mermada o al menos cuestionada. Esto me lleva a sostener, ¿no? Lo que ya empezaba a afirmar, ¿no? Que si una causal de despido disciplinario no se funda en la realidad de los hechos, y además esa falsedad, eso es muy importante, es acreditada por el trabajador, ¿ya? Eso es muy importante. Podrá sospecharse fundadamente que el empleador ha incumplido uno de los criterios de legitimidad que excluyen la lesión del derecho fundamental. ¿Cuál es? Que la medida se encuentre suficientemente justificada. ¿Por qué? Porque dicha persona ya acreditó que el despido fue injustificado. Corresponderá entonces que, esto es, corresponderá que sea el empleador que pruebe ahora que al menos hubo una justificación suficiente, la cual, tal como expresé, dice relación con términos mínimos como, o sea, no tan mínimos, ¿no? Como mínimo al criterio de no arbitrariedad, al cumplimiento de las normas de este proceso debido de desvinculación, temporalidad, proporcionalidad. Un poco terminando, podríamos criticar que esta tesis conlleva el riesgo de considerar cualquier despido injustificado como vulneratorio del derecho a la honra, lo cual sin duda no se condeciría con el espíritu de la ley, que sabemos obliga a interponer en lo principal la demanda de tutela laboral y en subsidio la de despido injustificado, indebido, improcedente.
No obstante, este riesgo no es real, por dos razones. En primer lugar, porque sin duda, no toda causal de despido injustificada, indebida, improcedente, estoy usando como sinónimos los términos, aunque sé que hay peculiaridades, no toda causal de despido injustificadamente aplicada pone en peligro la honra. Si la causal no alude a una conducta indebida del trabajador, poco o nada tiene que decir el derecho a la honra en el juicio de tutela. Pensemos, por ejemplo, que la causal injustificada invocada por el empleador haya sido la de necesidades de la empresa y el trabajador logra probar que no había necesidad alguna empresarial, pues en ese caso tampoco podría alegar ese trabajador una vulneración del derecho a la honra, porque al menos en apariencia las necesidades de la empresa no dicen relación con el trabajador, ¿no? Entonces, en ese caso, pues no entra en juego, no está poniéndose en riesgo la lesión de la honra de ese trabajador. Tampoco es real el riesgo expresado, un poco mencionado antes, porque parte de una premisa errada. Considerar que el indicio suficiente es sinónimo de prueba, y eso no es cierto. El indicio suficiente, bueno, es un tema que me apasiona, sabrán algunos, ¿no? El indicio suficiente es aquel hecho que probado, en general son varios, ¿no? Que probado por la parte demandante permite al juez, dada la experiencia del juez, concluir que es altamente probable que haya ocurrido, esa conducta vulneratoria. Y esa probabilidad supera otras posibilidades de ocurrencia de hechos. Entonces, dado que lo alegado en este caso sería despido disciplinario falso, lesivo además del derecho a la honra, esa sería la conducta vulneratoria alegada o que debería alegarse, el hecho despido disciplinario falso, le falta la patita, ¿no? Constituirá el indicio suficiente de lesión de ese derecho a la honra, que no es sinónimo de certeza de la lesión, ¿no? En otras palabras, el hecho de que un despido disciplinario falso acreditado por la persona trabajadora debiésemos considerarlo indicio suficiente de vulneración de su derecho a la honra, no significa afirmar que ese despido disciplinario injustificado sea per se vulneratorio de dicha garantía. ¿Qué significa entonces? Significa que activa el mecanismo del artículo 493 del Código del Trabajo y transpone la llamada carga material de la prueba, ¿ya? Este costo de la falta de certeza de la lesión. ¿Hacia quién? Hacia el empleador. Y será el empleador el que deba acreditar ahora, y eso es darle herramientas también al empleador, ¿no? Que hubo una justificación suficiente, ¿no? Eso, por ahora, ¿no? Muchas gracias. Bien, después de esta interesante exposición de doña Lucía de Besa, vamos a dar paso ahora a la ponencia del profesor Patricio Mella en su tema el recurso de nulidad y su rol en la jurisprudencia del despido. Básicamente, y como síntesis introductoria a la ponencia, se refiere a la relación existente entre el sistema recursivo del juicio oral del trabajo, en particular al recurso de nulidad que se concede en contra de sentencia definitiva y también algunas precisiones respecto de este mismo recurso y la actividad jurisprudencial que ha tenido las Cortes de Apelaciones de este país. Don Patricio. Muchas gracias. Dos reflexiones iniciales. La primera, agradecer la concurrencia de ustedes. Y para nosotros era muy importante que hubiera un cierto número de exponentes, de alumnos, profesores interesados en esta disciplina, porque en uno de los sellos que caracteriza a nuestra querida universidad es precisamente la pluralidad. Y de ese punto de vista nos hemos esforzado mucho en que en general encuentros como este reflejen la pluralidad que existe en nuestro país. Es bien relevante aprender a escucharse y no escucharnos solamente los que profesamos una misma idea,
porque de esa manera no progresamos. Así que agradecimiento muy grande a esta comparecencia. Y en ese mismo agradecimiento, agradecer no solamente a los profesores del departamento, como la profesora Echeverry, el profesor Diego Rosa, el profesor Álvaro Domínguez y nuestro decano, el profesor Rodolfo Walter, sino también a las personas que trabajan en esto, que son una gran cantidad de personas, como nuestra periodista Andrea, como José, que usted viene ya como experto técnico, y así muchas personas. Así que primero, esos agradecimientos. Y lo segundo, hablar de lo siguiente. ¿Por qué este tema? Porque uno se percata al escuchar tantas exposiciones de lo relevante que es generar lo que yo llamaría un sistema. Es decir, que nuestro derecho obedezca un orden, un cierto orden reconocible, pero no por los expertos, reconocible también por los ciudadanos. Y esa es la labor nuestra aquí. Así que, por lo tanto, esto es muy enriquecedor. Y por eso elegí esto. Dicho eso, esta exposición tiene tres partes, obviamente. Tiene el rol de lo que es el recurso de nulidad, su rol y algunos problemas que naturalmente enfrenta esta relación entre recurso y jurisprudencia, y finalmente, por supuesto, llegando a algunas soluciones. Así que tiene como unas partes muy reconocibles y comenzaremos como al revés. Si los que nos diera preocupar el rol del recurso en la jurisprudencia, quiero empezar al revés. Con el estado de la jurisprudencia. De nuevo, nuestro país requiere advertir de que tenemos un sistema al cual obedecemos y que por supuesto siempre habrá lugar a la creatividad, a la innovación, a aquello que aparece en el horizonte, pero de alguna manera entender de que estamos frente a este sistema. Y lo que uno observa, no voy a tener una visión como tan crítica, no al revés, como un estado de situación y cómo podemos esto mejorarlo, de eso se trata esto. Para criticar somos muy buenos y es tan fácil criticar todo. El problema es cómo cuando uno tiene la responsabilidad de llegar adelante algo. Y eso es lo que está pasando hoy día a propósito del derecho al trabajo chileno. En cuanto al rol de la jurisprudencia, claro, siempre esa jurisprudencia aparece como una de estas fuentes, ¿cierto? Como arrinconada ya, como al final, entendiendo con esa gran norma del artículo 3º del Código Civil que nos recuerda que naturalmente ya no es vinculante, salvo para las partes. Pero en la realidad, en una sociedad democrática y a la cual nosotros aspiramos y que funcione bien, esta función de esta fuente es primordial. Es primordial porque yo la reconduciría al siguiente resumen. Se trataría de lo que la comunidad, en este caso nuestro querido país, advierte como una regla reconocible y razonable. Razonable. ¿Ya? Me encantaría que todas mis aspiraciones tuvieran, lograrlas con todo el sistema jurídico y toda la fuente, pero eso es muy particular, es muy egoísta, es muy propio de una pura vanidad. Nosotros tenemos que hacer ese otro esfuerzo. Y yo pienso que para allá vamos. Voy a citar algunos problemas que hay que resolver en materia jurisprudencial y que darían cuenta de cómo crear una especie de modelo sistema. Lo primero, ¿hasta dónde debe llegar la aplicación del derecho al trabajo al sector público? ¿Nos transformamos en un imperialismo jurídico? Queremos llegar ahí. Pero ahora queremos avanzar hacia otro lado, como lo recordé el trabajo de José Santander, a propósito del trabajo independiente. Queremos avanzar hacia todos lados. Hay una especie de obsesión por conquista, pero que no está muy bien, porque el derecho administrativo es un derecho público. Es el derecho que representa el bien común versus una relación particular entre empleadores y trabajadores que también, por supuesto, atraviesa un bien común, el bien común de grandes grupos de personas como son los trabajadores. Pero se nos olvida esa parte. Entonces yo tengo la impresión que aquí habrá que usar la mesura. ¿Y de dónde viene esa mesura? De la jurisprudencia. Yo entiendo cuando se produce la aplicación de la tutela al sector público, no recuerdo muy bien si alguien, unos 10 años atrás, fácil, ¿cierto? Por ahí. Pero hasta antes, todos sabemos, los tribunales la rechazaban absolutamente y con las mismas normas. ¿Qué se produjo ahí? Se produjo una especie de convicción en la sociedad chilena que interpreta un grupo de jueces, voy a decir un grupo de jueces, todos sabemos quiénes son, un grupo de jueces que decide decir, bueno, yo ya no puedo subsidiar esta situación de un gran grupo de personas de nuestro país. Y se produce esta extensión y después ya se homologa con una legislación incluso. Empezamos a actuar en consecuencia. Nos gustó esa solución. ¿A quién no le gusta celebrar una victoria cuando se conquista algo? Parece lógico. Pero también habrá que poner la otra mesura.
La otra mesura significa que en este derecho administrativo, en este derecho público, está involucrado el bien común, el bien de todos. Y por lo tanto, aquí aparece, en mi opinión, la necesidad natural de ir produciendo lo que llamamos una jurisprudencia, no voy a decir ni buena ni mala, que nos dé cierta garantía que estamos frente a un sistema que entendemos. En otra que hemos escuchado aquí, la causal determinación del contrato por necesidad de la empresa. En una trayectoria casi obsesiva para transformarla en una especie de caso fortuito. ¿Será razonable eso? Yo recuerdo cuando uno ve la historia de la ley, y lo que ustedes van a encontrar en la historia de la ley, señores, es que lo que interesaba era que el empleador no actuara de manera arbitraria. Lo que se buscaba es que diera una justificación, que fuera algo razonable, porque eso hay que buscar la razonabilidad. Y más aún, había que meterse la mano al bolsillo. Pero hoy día hay una especie de visión espuria. Es que si pago, eso no es nada. Eso no es cierto para la gente que tiene que ganarse la vida en Chile. No es cierto. Ojalá que me habría gustado tener la fortuna de que me hubiera llegado mucho dinero fácil en mi bolsillo, pero no es así. En la vida real no es así. Entonces, requerimos también una especie de mesura en el entendimiento del sistema de determinación. Nosotros entendemos una cosa de esta manera, el sistema de determinación. En lo que yo escucho, he escuchado tantas conferencias. ¿Qué es lo que escucho? Pareciera ser de que hay un señor que tiene posibilidad ilimitada de realizar una labor y posibilidad ilimitada de ganar dinero. Y eso no es así. Chile es un país pobre, señores. Es un país subdesarrollado. Por eso que es muy razonable eso de ir a buscar soluciones, como lo dijo Diego Rosas acá. Esto de traer muy buenas soluciones, pero veamos cómo funcionamos acá. Yo no puedo traerlo de Holanda a Chile o Países Bajos, como se llama ahora, porque tiene un PIB como 2,5 veces el chileno. Es decir, no vamos a resistir un sistema, por ejemplo, de seguros de cesantía, como el que ellos pudieran pagar. Yo veo su problema aquí. ¿Para qué? Y voy a terminar porque tengo otros casos, pero voy a hablar de los derechos fundamentales. Yo veo una orfandad total en la responsabilidad que tienen los tribunales en fijar el contenido de los derechos constitucionales entregados por la ley 20.087 al cuidado del juez del trabajo. Los jueces del trabajo, por supuesto, hacen su trabajo, voy a repetir eso, hacen su trabajo. Y de hecho hoy día nos vemos obligados a todos los que estamos aquí a citar como jurisprudencia fallos de los tribunales del trabajo. Cuando probablemente un experto nos va a decir, ¿usted nunca escuchó que la jurisprudencia era de los tribunales superiores? Yo tengo que decir que esa no es la realidad de mi querido país. Y eso es por un defecto del funcionamiento de nuestro sistema. ¿Cuál es el defecto? El funcionamiento de las Cortes de Apelación. Lo voy a explicar más adelante porque estoy en esta parte, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué es importante? Porque si se hace ese control, lo que va a ocurrir es que vamos a tener sentencias de corte también, que van a ir avanzando en la modelación de estos contenidos constitucionales propios en nuestro querido país. Vamos a ir avanzando. Y por lo tanto, en la Corte Suprema nos podemos enfrentar también a recursos de unificación que van a tener una producción también de una mayor calidad del derecho, en este caso constitucional o derechos fundamentales laborales. Se observa ahí una gran ausencia que debemos abordarla. Y, con eso, y finalmente me voy a referir muy brevemente, simplemente porque se lo había comentado, el extraño despido laboral de un trabajador independiente, sí, por supuesto. Esta ley que expone José Santander, claro, nos da cuenta de que efectivamente en el mundo están ocurriendo cosas tan importantes que parece que el derecho al trabajo se trata de tomar, pero no tiene los instrumentos suficientes para aprender esa realidad que se le escapa como agua. ¿Cuál es? De que el trabajo está mutando mucho hoy día en el mundo moderno. La tecnología hace aparecer cosas que para nosotros eran inimaginables. Es lo que quería decir respecto de la jurisprudencia. Por lo tanto, ahora volviendo hacia atrás, voy a hablar del recurso. El recurso de nulidad contemplado en la ley, y aquí me voy a ir a una lámina que tenía preparada para ustedes. Siempre que funcione esto, José, esta es la que me interesa. Una línea de tiempo. Para advertir un poco cómo ocurre esto. Por supuesto, cito el inicio de la ley, y después un trabajo, bueno, como estamos nosotros en casa,
tenemos esa posibilidad. Y cito un trabajo que hicimos con Álvaro Domínguez sobre recursos en nulidad, 2010. Pasan los años y llego a un recurso ya casi de la contribución que hace el procesalismo en Chile, aparece el profesor Delgado o Diego Palomo, y que termina esa cita del último año, por ahí ya en el año 2018, por ahí. ¿Qué es lo que ha ocurrido en estos 16 años a propósito del recurso en nulidad? Es lo que quiero contarle también en unos breves minutos. Usted me avisa, por favor, un par de minutos, porque yo tiendo a acceder. Es así. Este recurso, cuando nace, cuando surge, es porque se advertían algunos problemas ya con la reforma, y un día antes sale esta ley 20.260, por ahí recuerdo, un día antes del inicio, y ahí aparece este recurso en nulidad. Cuando uno ve la historia de la ley, lo que hay una mención que fue tremendamente negativa. Si yo volviera atrás, le pondría una venda o sea, un parche en la boca al diputado que la emitió, que no me acuerdo, que dijo, mire, vamos a cambiar esta idea de la apelación con causales por un recurso de derecho estricto. Y dijo eso. Y no dijo nada más, ni lo explicó. Ahí quedó. Ustedes saben qué significa el derecho estricto hoy día en la jurisprudencia del recurso de nulidad. Una frase que yo propongo, su destierro, sin vuelta, no como Napoleón, en una isla un poco más lejana. ¿Por qué? Porque este recurso, que naturalmente se alineaba con un modelo de una justicia que cierto estaba regida por principios con la inmediación, la celeridad, la publicidad. Por supuesto, pareciera ser que la apelación no se venía muy bien, sobre todo por la inmediación, ¿ya? Pero nunca se habló de restringirlo como recurso, como un instrumento que está destinado a proteger ¿qué cosa? La falibilidad del juez del trabajo. No hablo de la arbitrariedad, se me hace difícil pensar en una persona tan arbitraria, pero bueno, puede serlo. Pero sí la falibilidad humana. Entonces, es cierto que teníamos un nuevo modelo con ciertos principios muy reconocibles, que pareciera ser que el Tribunal Superior tenía que abstenerse y velar un poco por una corrección más bien jurídica, que de hecho, y eso le dio una especie podríamos decir, conformó una idea del recurso de nulidad muy errada, y yo la encuentro muy perjudicial en nuestro funcionamiento de nuestro sistema judicial chileno, como sistema. Porque ¿cómo no va a ser raro que en los tribunales de familia tienen una justicia oral y tienen un recurso de apelación? Algo dice eso. Bueno, entonces en este recurso, ¿qué es este recurso? Es un recurso, a ver, ¿cómo lo podríamos llamar? Recurso extraordinario, esa es la palabra que yo voy a defender. Recurso extraordinario es un recurso, ¿cierto?, que actúa sobre una sentencia de un juez dictada en única instancia por un juez de letra del trabajo, y que por lo tanto, y que lo que va a buscar básicamente será velar por la corrección del procedimiento o la dictación de la sentencia, ya sea anulando total o parcialmente el procedimiento con la sentencia o solo la sentencia. Este recurso, claro, teníamos que esperar qué pasaba con él, cómo funcionaba. Y aquí es importante la línea de tiempo, porque en estos 17 años, ¿qué es lo que ha cambiado del recurso? Primero se centró la idea que era un recurso de derecho estricto. Y usted lo veía en todas las primeras partes así como la Corte Suprema en su primer artículo señala cuál es la materia a discutir, aquí venía esta famosa frase. Ya no la he visto tal. Y espero que se desaparezca, por lo que voy a decir. Claro, porque se entendió como que era un instrumento que tenía ciertas características todas restrictivas y no se preocuparon en absoluta con el gran derecho a la tutela judicial efectiva del debido proceso, que no es ni más ni menos que la forma como un ciudadano finalmente va a ver en la realidad lo que ustedes han conversado todo aquí, todos estos días. Hasta antes no sirve para nada. Cuando escucho la exposición de Valeria o de Lucía, uno dice, esto es extraordinario escuchar y cómo protegemos eso, pero todos sabemos lo que va a ocurrir en un juicio. Y advertimos estos problemas. Entonces, este recurso de nulidad se produce una visión restrictiva formal terrible, donde se reflejó en inadmisibilidades por las Cortes de Apelaciones, particularmente la Corte de Santiago. Lo digo con harta libertad, Corte de Santiago, porque como no estamos en Santiago, entonces puedo echarle la culpa a ella, ¿ya? Y en la Corte de Concepción también hubo limitaciones, por supuesto.
Pero, ¿por qué esa línea? Porque la Corte Suprema empezó a actuar a través de un medio que nunca nos imaginamos, que era el recurso de queja. Y empezó a decirle, señores, no hagan esta interpretación restrictiva sobre su admisibilidad. Y hoy día ya ha tenido un impacto bien claro la Corte Suprema, pero no ha quedado otra patita del recurso de nulidad. Y ahí va la característica del recurso extraordinario. Este recurso, hay que hacer el esfuerzo por alinearlo a la tutela judicial. De ninguna manera podemos escamotear ese problema. Porque eso da cuenta, señores, lo que pasa hoy día con la evaluación del sistema judicial. ¿Cuál es la evaluación? Es pésima. Y eso nos puede enorgullecer en absoluto. Ese es un problema que tenemos que ir resolviendo. Esto es lo bueno de estar aquí, para hablar de esto. ¿Cómo vamos a resolver ahora en materia laboral, en mi opinión, esta omisión que han hecho las Cortes de Apelaciones? Ya no en la parte de la admisibilidad ya corregida en 16 años, sino ahora tiene que ver un poco como un método de control de la sentencia falible del juez. Y aquí, de nuevo, nos encontramos, ¿cierto?, con algunas cosas que son muy palmarias, y por eso cito esos trabajos, porque en esos trabajos ya en el último, si ustedes se dan cuenta, ya no se habla tanto de la admisibilidad. Se habla de la causal del 478 letra B, ¿cierto?, de la infracción manifiesta, la regla de la sana crítica. Como uno de los puntos interesantes a abordar, claro, porque el punto es, ¿cómo las Cortes podrían conocer de hechos de la prueba? ¿Para qué nos vamos a meter en eso si eso ya es de resorte del juez en única instancia? Experto más encima, porque hoy día nosotros lo formamos en la Academia Judicial. Espero así que no se van a equivocar. Así que, y bueno, a menos que haya un problema grave, como sería la corrección a través del sistema de causales, ¿cierto?, que dan cuenta del carácter extraordinario. Eso sería como lo que quedémonos tranquilos con eso. Pero no nos podemos quedar tranquilos. Porque lo peor que pudiera ocurrirnos a nosotros es decir, mire, esta sentencia está muy mala, esta es una sentencia abusiva, pero el recurrente no me permite que yo acceda a ella. Y ahí me voy a encontrar con la tercera parte de mi exposición, última, muy rápida, y para explicar eso. Claro, nosotros no nos podemos quedar con, porque ahí estaríamos traicionando absolutamente entonces un derecho fundamental que tenemos que alinearlo. Yo propongo eso más que hablar de crítica. Tenemos que tratar de alinear eso. ¿Y cómo se alinea? Bueno, permitiendo una visión más acorde entonces con esta tutela judicial o con el debido proceso, estos derechos implícitos que están en el 19, número 3. No solamente son de nuestra Constitución, ¿cierto?, sino vienen también del derecho internacional de los derechos humanos. Tenemos que hacer eso. Hay hartas tareas, pero son posibles, están cerca, son los mismos seres humanos, no necesitamos ni más dinero incluso, ni más gente, pero un poquito más de preocupación por lo que está ocurriendo en este modelo. Y el carácter, entonces, para terminar esta parte con el de recurso extraordinario, nos dice que este modelo recursivo está basado en causales y habrá que darse cuenta entonces que si uno no describe, si no hace el ejercicio de fundar bien esa causal, le va a ir mal. Pero eso no va a excusar nunca una sentencia arbitraria. No puede ser. No podemos admitirlo. O simplemente me parece que estamos en un lado equivocado acá entonces. Y bueno, los litigantes tendremos que esforzarnos también por mejorar, ¿cierto?, la calidad de nuestros recursos a través precisamente de que es un recurso extraordinario, ¿cierto? Como estudiamos más sobre el tema de valoración de pruebas o las causales, sus requisitos, hacernos cargo, qué sé yo, las contradicciones y todo, está bien. Esa es una tarea que hay que hacer. Pero eso no va a excluir nunca al tribunal. Y el garante máximo es el tribunal. De ese punto de vista, entonces, pasamos a la última parte. Que y curiosamente, uno debe volver. Ahí. ¿Y qué hacer? Yo le llamo, hay dos formas. La reforma legislativa, nunca he sido partidario de andar buscando reforma legislativa, porque precisamente ese fárrago de disposiciones legales lo único que hacen más irreconocible en nuestro sistema jurídico. La ley Karen es un muy buen ejemplo. Estaba escuchando el nivel de denuncias después de que empieza a regir la ley. La pobre inspección del trabajo tendrán que contratar muchas personas más. Eso también es irracional. Vamos a llenarnos de puros funcionarios públicos. ¿Y quién va a llevar adelante una actividad productiva entonces en Chile? No sé, estamos creciendo tanto. Tenemos una solución para el desempleo, pero parece que eso es irracional. ¿Y qué hacer? Los cambios de hábito, le llamo yo. Un cambio de hábito. Muy brevemente, no sé cómo están pasados ya.
¿Cuánto? No, deme el tiempo. En 2 minutos, sí, está bien, si no, porque no dicen 2. 1, ya lo dije. Hay que hacer el esfuerzo de alinear la aplicación de la tutela judicial efectiva. Yo he visto fallos de corte, hablo de la Corte de Concepción, donde, por ejemplo, deduciendo un recurso de nulidad con causales que parecen incompatibles, pero que yo digo que no lo son, pero he visto el argumento de la Corte donde dice, mire, atendido el carácter de este recurso y tratando de satisfacer el estándar de un debido proceso, en el sentido de que el recurso tenga efectividad, y han entrado a conocer de las causales y no declararlo inadmisible, ¿cierto? Por la incompatibilidad, que no es cierto por lo demás también. Que casi es como un error de razonamiento nomás. Estoy hablando de la infracción de ley y el caso de la causal de la infracción manifiesta de la regla de la sana crítica. No es cierto. Porque van a decir que son incompatibles, pero si yo estoy diciendo que yo quiero cambiar los hechos para después aplicar bien el derecho. ¿No se entiende? Yo lo entiendo. Bueno, a lo mejor nadie me entiende. Puede ser. Hay mecanismos, hay mecanismos. Hay que hacerlo y es importante. Es importante porque así también mejora nuestra vida fuera, extra derecho al trabajo, lo que está pasando en mi querido país, que me importa. Segundo, bueno, ya lo dije también, el destierro del derecho estricto. Quedémonos con recursos extraordinarios y ya he visto muchas sentencias de corte donde ya desarrollan el carácter extraordinario. En estos trabajos de Palomo, qué interesante esto, Delgado, pero hay muchos también memoria del derecho al trabajo y autores del derecho al trabajo que escriben sobre esto. Y es muy bueno, ¿cierto?, para esa idea de sistema. Y ellos ya han señalado, defendiendo este carácter extraordinario. Incluso de repente pensé, cuando veía uno de estos artículos, dije, pero hace hartos años atrás que hablábamos de lo mismo esto. Sí, el derecho tiene tiempos curiosos, ¿cierto? Medio lento. Lo otro que yo haría, a ver, lo voy a decir así, aunque puede ser muy incorrecto, pero hay que enfatizarlo, relativizar la aplicación de la inmediación como ese gran baluarte del proceso laboral. Esto de que el juez, como está en conocimiento y contacto directo con las pruebas, va a ser el único capaz de hacer una efectiva valoración. Si los seres humanos son falibles, ¿qué más voy a decir? No tengo nada más que decir. Y de ese punto de vista, 3 jueces me imagino que harán un mejor trabajo que el primero. Voy a defender el trabajo de los jueces de letras del trabajo, particularmente porque está aquí. No es por eso. No, lo voy a defender porque, claro, ellos sí van a tener que jugarse y hacer esa valoración. Y yo hallo que la Corte de repente es mezquina, que bueno que no haya un ministro aquí, es mezquina. ¿Y por qué no? Y es lo que más me molesta a mí, hay otra cosa muy personal. ¿Por qué no dicen que la sentencia está buena? El peor escenario para un abogado, yo a veces asumo como abogado, es decirle a un cliente que me rechazaron por razones formales, porque no entiende nada. En cambio, si yo le dijera, no, que la Corte comparte el juicio del juez, y me dijo por esta razón, eso se alinea en un modelo racional y democrático de vida. Y ya para terminar, porque ya no puedo seguir en este tiempo. Y está la regla de que se puede cambiar el fallo por una causal distinta del 478. Cuando yo estuve en la Corte, muchas veces vi la aplicación de eso. Y interesante, si está ahí, ¿por qué no usarla? Y si está muy malo, lo único que interesa es que alguien haya presentado un recurso de nulidad con el nombre nomás, nada más. A veces ustedes han visto que se acogen las nulidades. La Corte dice, mire, voy a anular, como me le ha pasado a alguno de ustedes, y vuelve, ¿cierto?, la causa atrás por alguna razón, una notificación, lo que sea. Algo de no mucha importancia. Pero está el camino ahí. Y finalmente, ¿y por qué no crear una sala especializada? Porque en la Corte de Apelación de Concepción hay una sala tributaria. Yo creo que cualquier abogado integrante de derecho penal, especialista en tributario, lo que sea, si yo estoy ahí ya un año y medio, yo adquiero un entrenamiento rápido. Si el derecho, y con esto termino, no es para sabios, es para gente normal. Muchas gracias. Entonces, muchas gracias al profesor Patricio Mella por su... ¿Se escucha? No. Le damos las gracias entonces al profesor Patricio Mella por su ponencia. Con esto terminamos las ponencias del 8º panel.
denominado Procedimientos, Recursos Procesales y Despido, y vamos a dar la palabra ahora para algunas preguntas que le quieran hacer al panel en general o a algún profesor en particular. Por allá creo que está el micrófono. Ahí sí, gracias. Bueno, primero que todo, saludo a todo el panel. Muy interesantes exposiciones. Qué lástima que nos faltó un expositor, pero parece que era una situación muy apremiante. En rigor, yo quisiera hacer 2 preguntas, pero Álvaro hizo 3, así que exijo igualdad. Pero creo que son breves. Una pregunta para la profesora Valeria. Entiendo yo usted que propone, usted nos describe, ¿cierto?, cuál sería el estándar probatorio para las causales de despido, sobre todo partiendo desde el artículo 160 y la idea de que la conducta debe estar debidamente comprobada. Pero haciendo la conexión con el panel anterior, quiero saber dónde pondría usted o cuál es el estándar que usted aplicaría y por qué en el caso en que se trata del desafuero por vencimiento del plazo. Como la carta, como lo único que hace el aviso es comunicar que se cumplió el plazo de vigencia del contrato, en rigor no hay más hechos descritos en la carta, en la comunicación del despido, pero luego el tribunal, en la tesis, ¿cierto?, que entiendo yo que está vigente, le exige al empleador de alguna medida demostrar que la necesidad de ese empleo era transitoria para aplicar, ¿cierto?, lo que entiende como una facultad, que es otorgar o no otorgar esa autorización para despedir a la trabajadora. Entonces, en el esquema que usted propone, ¿cuál sería el estándar probatorio al que estaría sujeto ese empleador de demostrar un hecho que no está descrito en la comunicación y por una causal que no está en el artículo 160, porque es el 159, número 4? Y para la profesora Lucía, también quisiera hacer una pregunta respecto del final de su exposición, porque propone usted la idea de que declarado injustificado el despido por una causal del 160, que pongámosle que puede ser injuriosa, supongamos que puede ser, por ejemplo, el 160 número 1, letra A. Entonces, usted plantea que desde que se declara que ese despido es injustificado porque el empleador no pudo acreditar la veracidad de los hechos descritos en la carta, eso sería por sí mismo indiciario de que el despido es vulneratorio, ¿cierto?, del derecho a la honra. Y luego indica que, de todas maneras, esa comprobación indiciaria no implica necesariamente que la demanda va a ser acogida, porque luego se traslada entonces la carga al empleador de demostrar la razonabilidad y la proporcionalidad de la medida adoptada. Pero me queda a mí la duda, si lo que el empleador puede demostrar en el juicio, ¿cierto?, su prueba está limitada a acreditar lo que dice su carta de despido, y eso ya no se probó, porque por algo el despido se declaró injustificado, entonces, ¿qué posible proporcionalidad o razonabilidad va a acreditar ese empleador que le permita superar la prueba indiciaria, ¿cierto?, que ya se tuvo por cumplir? Esa sería mi pregunta. Gracias. Bien, entonces vamos a comenzar con la pregunta a Valeria. Valeria, para que le puedas contestar. En suma, la pregunta es, ¿qué debe demostrar o cuál es el estándar probatorio que se le tiene que aplicar en caso de una causal objetiva que dice relación con finalmente un despido discriminatorio por maternidad? Lo que ha dicho la jurisprudencia, porque aquí no está discutido, por ser una causal objetiva, la llegada del plazo, ¿no es cierto? Y por lo tanto, eso ni siquiera hay que probarlo porque es un hecho no discutido en la causa. Y lo que debería recibir, o sea, el hecho que se debería probar y que se le debería aplicar el estándar probatorio, que yo estimo que es de es que el debidamente comprobado, es en este caso que el empleador debe alejarse de la posible discriminación en el caso de la mujer embarazada. Ya, del desafuero. Claro, sí. Sí, que sí. Sí, es que aquí no es claro, no es tutela, pero la verdad es que igual se introducen ciertos derechos fundamentales, por cuanto igual aquí lo que estamos viendo es que no se produzca un despido por la llegada del plazo, que no se le debería aplicar esa causal a la mujer embarazada, porque si no, si lo viésemos objetivamente, el contrato de trabajo terminó y no hay nada más que hacer. Y por lo tanto, el segundo escalón respecto de eso es que el empleador debe acreditar que en este caso los servicios que prestaba la trabajadora no eran, o no se acredita el hecho negativo, y por lo tanto eran de aquellos que se cumplen en un determinado plazo y que son transitorios, para alejarse de una posible
igual es una discriminación, para alejarse de esta discriminación y sin perjuicio que la trabajadora también puede, o la parte demandante igual puede aportar en ese mismo sentido y de acuerdo a su prueba, pero en ese caso la carga de la prueba, como tenemos un hecho ya que es indubitado, la carga de la prueba sí recaería sobre el empleador de acreditar que las funciones para las cuales fue contratada efectivamente son funciones transitorias. Hola. Bueno, muy buena tu pregunta, porque efectivamente, bueno, si no quedó claro, además, mejor todavía, ¿no? Claro, cuando es el trabajador el que ha probado que el despido es injustificado, improcedente, indebido, em, sabemos que como mínimo ese empleador va a ser condenado por despido injustificado, ¿no? Lo que es más complicado es decir, bueno, le vamos a imputar una lesión a un derecho tan potente como el derecho a la honra. Em, claro, qué es lo que debería pasar? Tú, si tú fueses, si tú fueses el juez, ¿no? La jueza, em, tú analizas ese despido injustificado en clave de tutela, ¿vale? Entonces, no es como declarado el despido injustificado, es que todavía no se produce esa declaración porque todavía no está la sentencia, ¿ya? Entonces, lo que tú tienes que decir es que en realidad este trabajador logró probar la falta de veracidad. Entonces, claro, yo no puedo decir que eso no es un indicio suficiente en relación a la honra y por ese despido disciplinario que es completamente injustificado. ¿Dejo al alero de su suerte al empleador? No. Lo que yo tengo que volver a retomar es justamente los criterios que mencionaba antes, ¿no? Y que vuelvo a recordar. En primer lugar, el criterio de la no arbitrariedad de la medida. Creo que es un criterio que a veces nos pasa muy desapercibido, que, que no lo analizamos con la suficiente em, rigurosidad, ¿no? La arbitrariedad, la no arbitrariedad alude como ese llamado principio de razón suficiente, ¿no? Uno de los principios no de la lógica aristotélica, sino que posterior, uno. En segundo lugar, que en ese despido haya habido un debido proceso de desvinculación, ¿no? Eso es re fácil quizá observar en los casos de acoso laboral y sexual, que hoy por hoy sí contemplan un debido proceso, ¿no? Sé que no es correcto 100% llamarle así, pero podemos entenderlo. Entonces hay que preguntarnos qué sería un debido proceso de desvinculación en el resto de las causales, ¿no? Y fíjate que a propósito de eso, me viene a la mente un caso de que hace un tiempo conversaba con un colega que me llamó porque había una persona trabajadora que no quería volver al lugar de trabajo, ella estaba teletrabajando desde la pandemia, ¿ya? Y resulta que estaba muy cómoda, luego logró llegar a un acuerdo de teletrabajo. em, y esto al empleador, claro, terminada la pandemia, todos vuelven presencialmente y ella decide que no quiere volver, ¿ya? E incluso como que pilló volando bajo a su empleador, entonces firmó un acuerdo de teletrabajo, entonces el empleador estaba re complicado porque en verdad necesitaba que volviera presencialmente, ¿ya? Pero claro, estaba con este acuerdo y como que este abogado decía como, me están presionando porque en el fondo quieren deshacerse de esta persona porque claramente em, están, no sé cómo, me surge como la palabra millennial, como están chatos de que no quiera volver a Santiago, básicamente. Entonces no entiende que la necesitamos en Santiago. Entonces la empresa quería despedirla a toda costa. Y claro, yo le decía, conversábamos, tú no puedes hacer eso, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas tienen derecho a saber que se equivocan.
y tú tienes que darles la posibilidad de reparar los errores. Muchas veces los abogados creo que somos muy buenos justamente para defendernos, ¿no? Defender nuestros intereses y estamos muy acostumbrados al conflicto y siempre nos ponemos en clave de judicialización del conflicto. Aquí había un conflicto, pero ¿había una posibilidad de conciliación? ¿Había una posibilidad de diálogo? Claro que sí. Entonces tú tienes que, si tú llegas y despides a esa persona, antes de haberle dado la posibilidad de, uno, comprender que la necesitan, o sea, por algo existen las sanciones menos potentes que el despido, ¿no? Una amonestación, por ejemplo. Pero nos olvidamos muy rápidamente del diálogo. Y el debido proceso de desvinculación, eh, un debido proceso de vinculación es una desvinculación que no, que surge como última ratio, ¿no? Y eso podría ser una manera de defensa de un empleador. Entonces, tú ya tienes criterio de no arbitrariedad. ¿Cómo vas a probar como empleador? Luego, este debido proceso. Si no existe un proceso como en el acoso sexual y laboral, bueno, ¿qué hacemos como empleadores? ¿No? Tenemos que tener procesos antes del despido, porque efectivamente muchas veces no podemos llegar y no dar una oportunidad, a menos que sea una cuestión muy obvia, ¿no? De reparar, ¿no? A veces se nos olvida haberle dado la posibilidad al trabajador de reparar. Entonces yo como empleador haría hincapié en eso, ¿no? Eh, Luego la temporalidad del despido. O sea, efectivamente, Álvaro Domínguez lo trata muy bien en su libro, se lo agradezco mucho, así que, bueno, ahí él es más experto que yo, pero la temporalidad, o sea, eh, todo ese criterio de, oye, no puede ser que si esto es tan grave, tú nunca lo dijiste, cuando despediste, ya volver a retomar, o sea, el despido atiende a una gravedad, ¿no? Y finalmente la proporcionalidad, que en realidad, poco entendemos de la proporcionalidad a veces, que está muy enredada, a mi juicio, a veces mal comprendida, porque existen muchas maneras de entender la proporcionalidad, pero vale hacer hincapié a la proporcionalidad como esa razonabilidad de la medida y siempre atender a la idoneidad y a la necesidad de la medida. Fíjate a un caso muy reciente de una mujer que trabajaba en un condominio em, y fue sorprendida hurtando en un departamento, ¿vale? Claramente fue despedida, ¿ya? Y bien despedida, ¿no? O sea, bien despedida en el sentido, yo creo que ninguno acá, o sea, era un peligro, digamos, o sea, los departamentos hay niños, en fin, pero el problema fue que en ese despido, claro, no solo se avisó, se comunicó por las redes no electrónicas no normales, sino los mails a los residentes, sino que se publicó una foto de la chica con su información en el ascensor, ¿no? Entonces, claro, fíjate qué absurdo, ¿no? Porque efectivamente esa mujer tenía que ser despedida, pero la Corte fue en nulidad, ¿no? La Corte de Apelaciones declaró vulneratorio el despido, porque no había sido necesaria la medida de publicación en el ascensor, ¿no? No es que el empleador quede a su suerte cuando tú dices que hay un indicio suficiente, es que tú justamente estás siendo más riguroso porque le estás dando, eh, a ver, hay que aprender a hablar de indicios cuando los hay. Hay indicios cuando hay hechos de partida. ¿Todos los indicios son suficientes? No. ¿Hay indicios suficientes? Sí. ¿Eso me hace declarar vulneratorio el despido? No. Ahora recién ahora me dirijo al empleador. Y es un orden en la sentencia. No sé si te ayuda estas herramientas. Vale, muchas gracias. Muchas gracias a los expositores. Raúl Fernández por acá. Y en verdad tengo dos preguntas hacia Lucía. Voy a partir primero por una cuestión factual que es imprescindible para formular estas preguntas. Lo primero que hay que tener claro que en Chile, en doctrina y jurisprudencia, se discute el contenido del derecho a la honra, ¿cierto? Una jurisprudencia que podríamos decir
presumiblemente mayoritaria, es la que dice que el derecho a la honra tiene solamente una dimensión externa. Y la otra que dice que tiene un aspecto subjetivo, autoestima, y estereotima el aspecto externo, ¿cierto? Ahora bien, respecto a lo que tú señalas de la falsedad del hecho, que es el tema que tú analizas, si las conclusiones a las que tú arribas son las mismas dependiendo del contenido del derecho a la honra. ¿Por qué? Porque yo entendería, y al menos así lo he estudiado y también tanto en doctrina como en jurisprudencia, que si analizamos el aspecto de honra, solamente la dimensión externa, no sería suficiente una vulneración de derechos fundamentales a la honra simplemente por la falsedad del hecho, ¿ya? Sí podría ser en el caso de la honra en el elemento subjetivo objetivo, pero quiero también debatir, discutir cuál es tu posición al respecto, si comparte o no esa jurisprudencia y esa doctrina. Y la otra pregunta que va vinculada, al menos del título y de lo que yo he visto, es que tú señalas respecto a que la falsedad es un indicio suficiente de vulneración de derechos fundamentales y evidentemente después traspasa la carga al empleador que tiene dos medios de defensa, la destrucción de ese indicio de que no es cierto o bien la proporcionalidad, y así lo ha dicho la Corte Suprema ya correctamente, a mi entender, en unificación de jurisprudencia. Mi pregunta es que tú señalas ese como un único indicio, ¿cierto? Entonces, mi pregunta es, y esto también está discutido en jurisprudencia y en doctrina, y ahí tenemos que ser transparentes en eso, que existe una doctrina y una jurisprudencia que dice que basta un solo indicio de vulneración de derechos fundamentales. Y otra doctrina y jurisprudencia que, empleando el tenor literal de la norma 493, dice, mire, aquí lo que es necesario es pluralidad de indicios, o sea, dos o más. Mi pregunta entonces la segunda pregunta de si, en el caso que tú te estás refiriendo basta un solo indicio, y si nos pudiera argumentar cómo te haces cargo de esta posición doctrinaria que habla de pluralidad de indicios. O sea, ¿por qué sostienes que basta un solo indicio? ¿Cuál es el fundamento de eso? Muchas gracias. Encantada, Raúl. Bueno, primero entiendo esa definición, es legítima. Yo adhiero más a la línea que sobre el derecho a la honra presentan autores como Carlos Soria, ¿no? Creo que Carlos Soria es una persona que, bueno, de hecho se ha dedicado a las comunicaciones, ¿no? A ver, cuando hablamos de indicios suficientes, sí o sí, y estoy muy de acuerdo contigo, tenemos que atender al contenido esencial del derecho. O sea, eso es muy importante. Yo quizás soy un poquito más simple, porque a veces creo que la simpleza no es ser simples por ser simples, que a veces las cosas son más simples de lo que pensamos. La honra es posterior al honor, ¿vale? La honra es la aprehensión social de tu honor. Y es el honor el que tiene una dimensión objetiva y subjetiva. En realidad podríamos hablar de las siguientes dos dimensiones del honor. Todos aquí, ustedes y yo, tenemos honor. Y un honor que deriva del solo hecho de que somos personas, ¿ya? En ese sentido es un honor que deriva de tu dignidad humana, ¿vale? Todos aquí somos dignos, ¿no? Pero luego está el honor, que es el que deriva de tus acciones, ¿no? Por eso hablamos de las conductas honradas, ¿no? Esas conductas porque en ese sentido tu honor sí depende de tu actuar bueno o no tan bueno, ¿no? Eso es el honor. Entonces esas son las dimensiones del honor. Y la honra es algo más sencillo. Es la aprehensión que otros tienen de tu honor. Así lo entiendo yo. Podemos concordar o no. Yo entiendo que existe esa postura que habla de la honra en términos. Yo no adhiero a ella. Adhiero más a estos dos aspectos del honor y luego a la honra como esa aprehensión, ese conocimiento, cómo entienden los demás mi propio honor. Y para eso se exige no un tercero, ¿vale?
Y claro, ¿qué pasa? Como a un trabajador, exigirle que pruebe que o sea, una certeza absoluta, ¿no? De que los demás conocieron las causas de tu despido es prácticamente muy poco posible, ¿no? Pero ahí vuelvo a rescatar las reglas de la experiencia, ¿no? O sea, ¿qué te dice la experiencia? Los despidos no son una cosa como que queda encapsulada. Los despidos normalmente tienen una apertura a ciertos terceros. Creo que todos lo habremos experimentado. Y es en ese sentido, exigirle lo contrario al trabajador, que probase ese conocimiento, a mi juicio, sería exigirle más de lo que ese trabajador puede entregar. Y no sería de acuerdo a la exigencia del indicio suficiente. No existiría la expresión indicios suficientes. Entonces eso un poquito, que me parece muy bien. Ese es mi concepto esa es mi comprensión de la honra, ¿vale? Y segundo lugar, entiendo perfecto y fue un gran problema en su momento en mi investigación, porque en realidad, claro, si tú dices, si yo logro probar la falsedad de la conducta disciplinaria, ¿puedes decir que es un solo indicio? Sí, si tú lo expresas así, pero en realidad, ¿qué estás probando? Hay varios hechos, o sea, tú probaste que hubo un despido, más una conducta imputada, más que esa conducta en verdad no acaeció en la realidad. Entonces, en verdad, si nos ponemos bien rigurosos, en realidad siempre hay varios hechos dando vuelta, ¿vale? Pero claro, si nos ponemos más simplistas, ¿no? Podríamos decir, sí, es un indicio. Yo creo que pocas veces no es posible afirmar que un solo indicio reúne la exigencia necesaria para transformarse en suficiente, ¿no? Pero eso depende de qué consideras tú, que la falsedad es una cuestión un poco más de incluso de letras, como de la falsedad de la conducta es un solo hecho, porque eso es un indicio, un hecho. Sí, pero en realidad si tú te pones un poco a deshilachar ese hecho, en realidad vas a ver más de un hecho. Entonces, creo que es una discusión, no sé si es tan útil en ese sentido en la práctica, porque siempre hay más de un hecho dando vueltas en el asunto, ¿vale? Bueno, eso, ya podremos seguir conversando. Bien, nos queda una última pregunta ahí atrás. Por acá. Muchas gracias al panel. Mi nombre es Oscar Labarca y mi pregunta va dirigida a la magistrada Zúñiga. Siguiendo, ¿no es cierto?, la tesis que plantea usted de que el estándar de prueba exigido en materia laboral para los despidos sería esta prueba clara y convincente, que en términos numéricos el profesor Larrucó la describe como más del 75%. Teniendo en cuenta que no existe regla expresa como existe en penal, y mientras no exista pronunciamiento vía unificación de jurisprudencia, deberíamos exigirle al juez que va a aplicarnos esta regla de estándar probatorio en su sentencia, que nos explicite que nos está exigiendo esto. Lo pongo desde el punto de vista del paralelismo con el juez civil. Si el juez civil nos está aplicando una regla de estándar mayor a la de probabilidad prevalente o prevaleciente del 50+1, ¿ya? Y no nos dice en su sentencia, entonces a mí me complica para poder hacer este control recursivo, ¿cierto?, de la fundamentación. Entonces, mi pregunta es eso, ¿deberíamos entonces exigirle al juez laboral que nos va a aplicar este mayor estándar de prueba en los despidos, que nos explicite en su sentencia el estándar que está aplicando? Primero, este estándar de prueba clara y convincente se dice que va entre el 60 y el 75%, porque la que va sobre el 75 al 100 sería la de más allá de toda duda razonable. Difícilmente van a poder llegar a un recurso de unificación de jurisprudencia por esta materia, porque finalmente es una materia adjetiva, procesal, y que no dice relación con los hechos, con el derecho sustantivo en la causa. Y por eso yo postulaba que únicamente se podría utilizar la causal de calificación jurídica, por cuanto estableciendo los mismos hechos, sin cambiar los hechos,
que son los que nos sirven para determinar si se superó o no el estándar probatorio, la calificación podría ser distinta, pero nunca utilizando el argumento de si o qué estándar probatorio se utilizó o no, sino que el argumento de ese recurso de unificación de jurisprudencia va a tener que ser que, de acuerdo al derecho sustantivo, la calificación jurídica de esos hechos es distinta, sea porque alcanzó el estándar probatorio o no lo alcanzó, pero sin mencionar eso, porque si no, no es materia. Entonces, si el juez efectivamente debe establecer en la sentencia, que aquí estamos con un grado superior de estándar probatorio respecto de los hechos que ya han sido probados y han sido, porque se valora la prueba y se establecieron los hechos, yo creo que no es necesario que lo exprese formalmente ni literalmente en la sentencia. Uno de los hechos que establezca el juez por probados en la sentencia puede determinar qué estándar probatorio habría aplicado o no. Y si lo puede determinar, entonces podríamos ir a esta segunda parte, bueno, previo a un recurso de nulidad, obviamente, para llegar a un recurso de unificación de jurisprudencia, si es que efectivamente hay error en la calificación jurídica o no. Por lo tanto, concretamente a la pregunta si es necesario que lo diga, creo que no es necesario que lo diga. Uno lo puede, claro, concluir de acuerdo a qué hechos dio por probados y si esos hechos son subsumibles en el derecho porque alcanzó el estándar o no. Y que el juez es falible, se puede equivocar en eso, obviamente. Bien, muchas gracias. ¿Queda otra pregunta? Breve. Breve, bien. Mi pregunta concreta, bien cortita, es si ese estándar probatorio se ve influenciado de acuerdo al procedimiento por el cual se haya tramitado la demanda de despido, considerando las exigencias que tiene la sentencia monitoria, que no implican precisamente que el juez debe explicitar cuáles son los hechos que se encuentran, el análisis de toda la prueba, los hechos probados y las conclusiones que lo llevaron o los razonamientos que lo llevaron a la conclusión. Si hay alguna diferenciación o algún matiz especial en la aplicación del estándar. Muchas gracias por la excepción. Yo creo que en principio no debería verlo porque yo creo que primero la sentencia del juicio monitorio igual tiene que ser una sentencia fundada y justificada porque si no, no puede existir sistema recursivo en contra de ella. Si no sabemos por qué falló eso, difícilmente podemos buscar una causal aplicable. Entonces yo creo que no debería ser la diferencia siempre que la sentencia fuese fundada. Yo creo que eso es exigible por normas de debido proceso. Bien, con esto entonces, ahora sí, damos por terminada esta octava ponencia.